quiero agradecer en esta ocasión al doctor José Manuel Valenzuela Arce, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, el que nos ceda estos minutos para charlar con todo el público de Entre Voces acá en San Luis Potosí. Como ustedes saben, el Colegio de la Frontera Norte tiene una de sus sedes en la ciudad de Tijuana, Baja California, que es precisamente desde donde nos estamos comunicando con el doctor Valenzuela. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista para todo el público de San Luis Potosí. Israel, buenas tardes y buenas tardes para todos ustedes. Y sobre todo para tratar un tema que lamentablemente, digamos, ha ya rebasado estas, digamos, nichos iniciales de las ciudades fronterizas, que es la cuestión del narcotráfico y de la narcocultura. El doctor Valenzuela Arce en este sentido tiene ya una amplia experiencia y ha escrito varios textos referente a este tema de la narcocultura, y es por eso que decidimos entrevistarlo esta tarde. Me parece que para iniciar y para todo el público que tal vez no está tan familiarizado con este término de narcocultura, sería bueno especificar o delimitar a qué nos referimos precisamente con el concepto de narcocultura. Muy bien, seguramente para un sector amplio de la población resulte un tanto extraño la aplicación del término cultura para la interpretación de estos fenómenos que estamos observando en nuestra sociedad vinculados con el tema del narcotráfico. La narcocultura, la ubicamos a partir de el propio sentido del concepto de cultura. La cultura es el conjunto de dispositivos a partir de los cuales se construye el sentido y el significado de la vida. La cultura, por lo tanto, se inscribe dentro de una dimensión amplia y que incluye aspectos que tienen que ver con lo que usualmente se consagra como parte de los bienes culturales, pero también con el conjunto de procesos sociales desde los cuales la gente construye un sentido de vida y de muerte, pero al mismo tiempo le otorga una condición simbólica a todas sus prácticas, sus relaciones, en fin. Y en ese sentido, lo que observamos desde hace algunas décadas es que el tema del narcotráfico ha crecido en importancia en nuestras sociedades y que para un sector importante no solo de la población mexicana, sino también latinoamericana, el narcotráfico se convierte en un referente desde el cual se construye sentido de vida y de muerte para millones de personas. Por lo tanto, las dimensiones del narcotráfico, sus referentes, sus manifestaciones, han adquirido importante centralidad en la conformación de expectativas y de estilos de vida de sectores muy amplios de la población, y por lo tanto también tenemos que para millones de personas las posibilidades que encierra el tema del narcotráfico se vuelven sumamente atractivas, y muchos de ellos deciden de manera muy clara una apuesta en la cual esta condición de jugarse el todo o el nada, o esta posibilidad de incursionar en el narcotráfico para obtener los satisfactores que la sociedad de consumo les vende en términos de publicidad, pero que los despoja en términos de condiciones reales para obtenerlas. Bueno, el narcotráfico se convierte en uno de los medios a partir de los cuales muchas personas piensan que pueden obtener ese conjunto de satisfactores. En este sentido, ¿como cuáles expresiones podríamos enmarcar dentro de esto que llamamos narcocultura, o qué tipo de prácticas podemos enmarcar en este concepto? Bueno, yo colocaría tres dimensiones. La primera de ellas tiene que ver con la dimensión, digamos, de objetiva, la dimensión de cultural, desde la cual se establece, digamos, el piso donde la población va a definir el entramado de sus herramientas para poder desarrollar un proyecto viable de vida. Y dentro de estas condiciones objetivas de vida, lo que tenemos es realmente una fuerte expropiación de la esperanza para millones de jóvenes en América Latina. Una América Latina con más de 200 millones de personas en condiciones fuertes de pobreza, y una situación particular en el caso mexicano
donde la mayoría de las personas menores de 40 años han tenido como único referente de vida condiciones de crisis. Una crisis que no atisba el final del túnel, un país que no genera los empleos que requieren anualmente las y los jóvenes que deberían de ingresar al mercado laboral, una situación fuerte de precarización de las condiciones laborales, un fuerte crecimiento de la informalidad como marco desde el cual se puede acceder al trabajo, una situación donde la propia educación se ha desdibujado como recurso viable para la conformación de pisos de movilidad social para las y los jóvenes de nuestro país y una expulsión de por lo menos 500,000 de personas cada año. Esto genera las bases objetivas, digamos, desde las cuales la población enfrenta adversidades, enfrenta diversos problemas que cierran sus expectativas de vida. El segundo eje tiene que ver con lo que sería, digamos, la dimensión social. Y dentro de esta dimensión social, lo que observamos de manera muy clara es una fuerte descomposición de lo que eran los canales institucionales como mecanismos de regulación del conflicto, pero también generadores de un orden. Y lo que estamos observando es que ante los ojos de sectores muy amplios de la población se han desacreditado muchos de esos procesos y de esas instancias de orden institucional. Los jóvenes en México, de acuerdo con la encuesta nacional de la juventud, no creen en los partidos políticos. Muchos de ellos consideran al político como una figura degradada, al igual que las instancias de procuración de justicia. Por otro lado, tenemos de manera clara cómo diversos aspectos que tienen que ver con la conformación de la institucionalidad pierden el prestigio que tenían ante los ojos de los jóvenes en México, también refiriendo a la encuesta nacional de la juventud. No hay diferencia cualitativa entre ser narcotraficante y ser policía judicial. La policía es una de las instancias más degradadas ante los ojos de estos jóvenes, y lo que quedaba, digamos, como un elemento importante, que era la figura del ejército, lo que observamos a partir de diversas encuestas recientes es también un importante deterioro de la imagen del ejército ante los ojos de la población. Entonces lo que tenemos es que en lo que tiene que ver con los procesos de regulación social, hay un costo muy alto en lo que tiene que ver con el deterioro de las instituciones, por un lado, pero también con una fuerte afectación a los ámbitos de convivencia y de habitabilidad. El dato más duro en este sentido es los 30,000 ejecutados en nuestro país, los escenarios dantescos de decapitados, deslenguados, cuerpos colgantes en los puentes, en fin, toda una condición que lleva a que finalmente un sector importante de la población entienda que desde estos elementos de orden institucional no hay una salida viable para estos problemas vinculados con el narcotráfico que ellos están enfrentando. Y por otro lado, a esto se añade problemas vinculados como el tema del secuestro, el cobro de piso, la extorsión, los cateos domiciliarios, los retenes policiales y militares, en fin, algo que en términos amplios yo he definido como un sitio a los espacios de libertad de la población civil, mientras que la droga sigue llegando a todos los lugares sin mayores problemas. Entonces, además de lo que tiene que ver con las condiciones objetivas de vida, la condición del materialismo cultural, además del daño al tejido social, hay un tercer nivel desde el cual hay que colocar este tema, y es el tema, es lo que tiene que ver con la ruptura o el descolocamiento del marco axiológico. Lo que tenemos de manera muy clara es que ante los ojos de la población mexicana y sobre todo de muchos de sus jóvenes, no está claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos de la película que estamos viviendo. Ya daba algunos indicadores en términos de cómo perciben a ciertas figuras institucionales,
pero lo que resulta muy claro es que cada vez más la población no percibe esa diferencia cualitativa que debería de entenderse en el sentido de cuáles son las figuras que imponen un orden social y quiénes son quienes participan dentro de la ruptura de ese orden social. Lo que parece muy claro es que hay una fuerte porosidad donde los actores pueden jugar en cualquiera de los lados de manera indistinta ante los ojos de la población, y esto está generando problemas de otro tipo como lo que sería la paralegalidad, la cual percibo de manera muy clara que está cobrando fuerza en el país. Y hay paralegalidad cuando el ejército sale a las calles sin tener, digamos, la facultad para hacerlo. Hay paralegalidad cuando ante los ojos de la mayoría de la población, por lo menos un sector mayoritario importante de la población, no queda claro quién ganó las elecciones de 2006. Hay paralegalidad cuando observamos situaciones como las del alcalde de San Pedro, Nuevo León, quien forma grupos de chicos rudos, donde actúan al margen de las instancias legales en la lucha contra el narcotráfico, pero después se descubre que algunos de esos chicos rudos forman parte del propio narcotráfico. Hay paralegalidad cuando observamos una creciente fuerza ante los ojos de la población de la necesidad de justicia por propia mano ante el reconocimiento de la incapacidad de las instancias de gobierno para resolver este gran problema que tiene que ver con el narcotráfico. Y hay un asunto muy claro de esta fractura del marco axiológico cuando observamos el día de ayer, en el caso específico de Michoacán, donde una marcha por la paz convocada en Apatzingán, al final de cuentas se convierte en una marcha con mantas en apoyo a la familia michoacana. En ese sentido, creo que este conjunto de elementos nos permiten entender el crecimiento de esta lógica de la narcocultura que tiene diversos canales de expresión. Uno de ellos es el tema particular de la representación del narcotráfico y sus actores a través de los corridos. Un segundo tiene que ver con el crecimiento de una forma de mística popular que recupera ciertas figuras como la Santa Muerte o como Jesús Juárez Mas o Jesús Malverde, como elementos importantes en sus peticiones de apoyo supranatural. Pero hay que dejar una cosa muy clara en esta condición de la mística popular. No es que Malverde y la Santa Muerte sean las figuras a las cuales hay que atacar porque de alguna manera representan a los intereses del narcotráfico. No. Lo que estamos observando es que desde la lógica de los sectores populares acuden a la Santa Muerte, acuden a Malverde, pero también acuden a la Virgen de Guadalupe, a Santo Niño de Atocha y a todo el santoral legitimado y no reconocido como elementos a los cuales se les pide apoyo en situaciones límite o en condiciones desde las cuales, digamos, se puede apoyar una causa justa o simplemente salir bien librado de una acción que puede estar vinculada al tema del narcotráfico. Entonces también estamos observando la narcocultura en lo que tiene que ver con la definición de una estética, una arquitectura, estas grandes casas, grandes mansiones amuralladas que la gente claramente identifica como pertenecientes a figuras del narcotráfico y a veces incluso reconoce a los propios propietarios. Observamos esta expresión de la narcocultura con el crecimiento de estas modas de ropa blindada que a prueba de balas de calibre importante y que, pero también asociado a toda una expresión, digamos, de estética, de una narcoestética o un narcochic o un art narco, desde el cual algunas marcas se convierten en emblemáticas del vestuario de las y los narcotraficantes, al mismo tiempo con una condición que tiene otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, estos stickers, estas calcomanías que se ponen en los carros como si el carro hubiese sido baleado, toda esta forma de imitación de los códigos centrales del narcotráfico, en toda esta expresión de los jóvenes, de los mangueras, estos imitadores, estos wannabe. Entonces, lo que observamos es el tema del narcotráfico
que adquiere centralidad como referente desde el cual se dan o se están expresando múltiples formas desde las cuales sectores muy grandes de la sociedad están definiendo expectativas, sentidos de vida, pero también sentidos de muerte. A mí me parece muy interesante toda la exposición que se acaba de hacer acerca de la profundidad y la complejidad de este tema del narcotráfico y de la narcocultura. A mí me surge una duda y tiene que ver con la evolución precisamente de toda esta cultura. No sé si sería bueno remontarnos tal vez al origen o tratar de averiguar cuándo fue o cuándo se hicieron los primeros registros de este tipo de expresiones que ya daban visos de que estaba generándose esta narcocultura, y saber si esta evolucionó tal vez del ámbito rural, que es más o menos donde se tiene ubicado los primeros corridos y todo esto, también al ámbito urbano, y en ese sentido, ¿por qué en este tipo de ciudades fronterizas es que se da con mayor frecuencia este tipo de fenómenos? Bueno, lo primero que había que colocar es que la historia de la frontera es la historia del contrabando, que desde el surgimiento de esta frontera empieza un constante flujo de productos en ambas direcciones, y que como una necesidad de la propia realidad fronteriza. No es que tuvieran esa imputación de ilegalidad que se le atribuye en la actualidad. Baja California, por ejemplo, hasta 1916 construye carreteras con el resto del país. Entonces el comercio, la economía estaba vinculada con California, con el lado estadounidense. La propia frontera es producto de un acto de pillaje, digamos, por parte de Estados Unidos en la intervención de 1847, que culmina con los tratados de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848. Entonces, aquí lo que hay que colocar es que el contrabando y las diversas maneras a través de las cuales asume expresiones insertas en las redes sociales está inscrito en las propias lógicas de la prohibición. Y ahí lo primero que habría que destacar es que, bueno, los afanes prohibicionistas, los afanes moralistas, han prohibido diversos tipos de productos. Se prohibió la caña de azúcar, se prohibió el té, se prohibió el café, se prohibió el alcohol. En fin, ha habido diversas prohibiciones que a la larga lo único que han dejado son costos sociales muy altos, y ninguno de ellos ha resuelto el objetivo que pretendía, que era erradicar el consumo de este tipo de productos. Entonces, habría que colocar que, en primer lugar, el gran problema creo que es el marco prohibitivo más que los productos en sí mismos. Porque, por ejemplo, habría que ya colocar en temas tan claros como el costo social que tiene por ejemplo, el tabaco o el licor en la actualidad, que deja varias decenas de muertes al año en México, pero que por otro lado tenemos que en toda la historia del consumo de la marihuana no hay ninguna muerte por adicción o por sobredosis. Entonces habría que empezar a pensar qué sentido tiene mantener estas lógicas prohibicionistas. Por otro lado, la historia de la frontera, decíamos, es una historia del contrabando. Y aquí lo que tenemos es que empieza a convertirse en un problema algunos productos a partir de que alguien los define como problema y los prohíbe. En México desde el siglo XIX se cantaban las canciones a la marihuana. Cuni Cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. La marihuana, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene marihuana que fumar. En fin, hay varias cantos donde se describe esta condición de la marihuana, pero igual a la amapola, la lindísima amapola. En la Feria de la Amapola se nombraba la flor más bella del ejido, y esto se convierte en problema a partir de inicios de la primera década del siglo XX, cuando empieza a crecer toda una ofensiva moralista en Estados Unidos, y hacia 1913 deciden prohibir el consumo de marihuana, de heroína y cocaína. Hay que decir que la Coca-Cola al inicio utilizaba la cocaína, y los anuncios hablaban de sus bondades, el gran tonificador para la gente que pierde energía, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto empieza a darse en Estados Unidos, pero en México no era ilegal. Por lo tanto,
desde hacia 1913 hasta 1923-24, cuando se ilegalizan estos productos en México, pues creció todo un sector vinculado con el trasiego de estos productos del lado mexicano, pero que no eran ilegales. Ellos no hacían nada ilegal porque en México no eran ilegales, hasta que finalmente se prohíben en los años 20 y entonces efectivamente ya esto tiene un estatuto distinto, lo cual no quiere decir que haya terminado el trasiego. Después esto se añade el problema del contrabando de licor de 1919 a 1933, cuando la famosa ley Volstead, cuando el senador Andrew Volstead decide, presenta su iniciativa de ley para prohibir el alcohol, también bajo la premisa de que eso generaría una nueva era de esplendor y de tranquilidad para la sociedad estadounidense. Como sabemos, esto no ocurrió, lo que generó fueron decenas de miles de muertes por violencia o por consumo de bebidas adulteradas y por lo menos 15,000 expedientes abiertos de policías en Estados Unidos vinculados, acusados de corrupción por vínculos con el crecimiento de las grandes mafias. Entonces, es una historia antigua y es una historia que ha estado presente a lo largo de toda la historia una historia que ha estado presente a lo largo de lo que sería esta presencia de la nueva frontera que emergió en 1848. Y entonces, aquí lo que vamos a tener de manera muy clara es que junto al trasiego también empieza toda una suerte de reconocimiento a algunos de los transgresores. Tenemos los contrabandistas tequileros y los corridos que cantaban y que contaban las hazañas de los contrabandistas tequileros en los años 20 y 30. Tenemos algunos textos que reconocían la audacia de los contrabandistas antes, digamos, de toda esta cuestión del narcotráfico. Contrabandeaban otro tipo de productos. Ya los Alegres de Terán en los años 50 graban un disco de contrabandistas famosos, por ejemplo. Y entonces el tema del contrabando de drogas pues siguió estando presente de manera muy clara a lo largo de esta historia fronteriza y va a adquirir cierta visibilidad en la medida en que se agudizaron la lógica y los controles en contra del consumo de este tipo de drogas, pero no tanto del consumo, ojo, porque en Estados Unidos la gente la sigue consumiendo sin mayores problemas, la droga sigue llegando sin mayores problemas. Aquí lo que tenemos es un dispositivo de orden geopolítico de control social. El objetivo de la llamada guerra contra el narcotráfico, desde mi punto de vista, no es evitar el consumo, porque no está diseñado ni dirigido hacia allá. El acento se pone al sur de la línea fronteriza, se descoloca el tema del consumo en Estados Unidos, donde se queda, digamos, donde se realiza la mayor cantidad del valor del producto. Digamos cerca del 90% del incremento del producto se realiza en la venta allá en Estados Unidos. Los campesinos usualmente reciben migajas de todo del esplendor, digamos, del tráfico y de la venta de drogas. Y entonces lo que se ha observado es esta criminalización, sobre todo del trasiego del producto, de la droga y la producción, pero que, digamos, esta supuesta guerra contra el crimen organizado deja totalmente fuera de foco los aspectos centrales que serían prevención, educación, salud pública y garantía de empleos que garanticen proyectos viables de vida para la población. Y aquí lo que ubicamos ya en los últimos años es que la forma desde la cual se da cuenta de los elementos que están definiendo al asunto del narcotráfico, pues comenzó a volver más evidente a partir de inicio de los años 70 con los Tigres del Norte y algunas de las canciones donde ya se coloca el tema del narcocorrido, no porque empiecen ahí los narcocorridos, sino Contrabando y Traición y otros los hacen más visible. A partir de esto la respuesta ha sido, desde mi punto de vista, equivocada. Se han imputado varios aspectos al corrido que tiene como tema el narcotráfico, cuando en realidad el narcocorrido hace lo mismo que ha hecho en toda la historia del corrido. El corrido emerge en una población iletrada,
las postrimerías de la Revolución, 90% del pueblo mexicano no sabía leer y escribir. Por lo tanto, la historia nacional es una historia que se cuenta cantando a través de los corridos, y la población podía entonces entender, narrar, contar, hacer crónica, apotegmas de orden moral, definir lealtades a través de los propios corridos. Y entonces el corrido fue haciendo esta versión, esta historia no oficial, este posicionamiento de los sectores populares sobre diversas temáticas, incluido diversos tipos de contrabando a lo largo de esta historia. Y entonces lo mismo ha hecho con el tema del narcotráfico. Entonces se nos ha dicho, por un lado, que habría que prohibir los narcocorridos porque, por un lado, eran solo apologías para los narcotraficantes. Yo en los estudios que he hecho en esto, lo que encuentro es que hay un conjunto de salidas que tiene que ver con las salidas mismas que otorga la vida para distintos actores. Salidas felices de gente que entró al narcotráfico, se volvió poderosa y reconocida, o salidas infelices de gente que entró al narcotráfico y terminó en la cárcel, terminó sola, terminó abandonada, o encontró la muerte o la muerte de sus seres queridos. Estos que son parte de historias que emergen del entramado cotidiano de lo que vivimos en la sociedad mexicana. En segundo lugar, se nos dijo que los narcocorridos, los contrabandistas y los narcotraficantes comenzaron a mandar sus propios corridos bajo un nuevo formato en el cual ellos aparecían como héroes. Esto ha sido parte de toda la historia del corrido también. Zapata tenía su propio corridista, y a lo largo de la historia nacional los priistas aprendieron a mandar a hacer los corridos de sus candidatos en turno, en la cual contaban diversas glorias imaginarias o reales, la mayoría de las veces imaginarias, donde era la mejor persona para ocupar la presidencia del país o la gubernatura, etcétera, etcétera. En tercer lugar, se nos planteó que los narcocorridos ejercían una suerte de atracción insoslayable, donde los jóvenes que escuchaban narcocorridos pues irían a consumir drogas o se meterían al narcotráfico. Esto es absolutamente falso. Ya yo he ironizado mucho sobre esto. Es tan absurdo como prohibir a Paquita, la del barrio, porque produce desencuentros en las relaciones de pareja, prohibir a José Alfredo porque produce alcoholismo, y por lo tanto después de que uno escucha al rey deviene una suerte de incontinencia etílica donde habrá que ponerse, digamos, totalmente alcoholizado. En fin, esto mismo se ha dicho con el rock. Hay historias mucho más antiguas. Con la conquista se prohibieron sones, rumbas, jaranas, guarachas, y el argumento de la iglesia era que propiciaban lascivia canallesca y las más animalescas actitudes, y por lo tanto se prohibía tocar o que alguien bailara. El pueblo mexicano siguió bailando los sones, las rumbas, las jaranas, y el pueblo mexicano también las siguió bailando y cantando. Y entonces no es correcto un planteamiento en el sentido de que alguien que escucha este tipo de corridos, por lo tanto, se va a meter al narcotráfico. No, ningún narcotraficante se ha vuelto famoso por un corrido. Los grandes narcotraficantes del país ya eran famosos, y de hecho los corridos después empiezan a contar muchas de las cosas que circulan en las narrativas orales, en los diarios, en fin. Entonces, no es cierto esto de que escuchar los corridos, por lo tanto, obliga a los jóvenes al consumo de drogas o a incursionar al narcotráfico. Lo que está generando esta lógica es la presencia y la fuerza social que el narcotráfico tiene en la sociedad. Es ahí el problema. Cuando el narcotráfico se convierte en un factor importante de movilidad social para un sector importante de la población. Y es entonces ahí este conjunto de elementos que se empezaron a plantear en torno a los corridos, desde los cuales se decidió entonces hay que prohibirlos, porque de esa manera se hace algo en contra de, o sea, tiene una estrategia de combate al narcotráfico. Esto es totalmente efectista. Esto es absolutamente cosmético. No ayuda en nada, y el problema entonces está en otro nivel. Está en el nivel de atender los factores con los cuales yo definía el tema de la narcocultura, que son atender cuáles son las condiciones objetivas de vida que generan la posibilidad de construir proyectos viables para las y los jóvenes en nuestro país. Está en el nivel de orden social, desde el cual las grandes fracturas y la ruptura de la habitabilidad bajo la lógica de la violencia está generando enormes desencuentros sociales, y está en el nivel de lo que es la ruptura del marco axiológico y esta profundidad de la corrupción y la impunidad, que al final de cuentas son los factores que están generando mayor daño en esta
posibilidad de construir un proyecto alternativo, viable, de vida y de convivencia para los mexicanos. En este mismo sentido, los estudios que se han hecho sobre seguridad nacional, sobre narcotráfico, ¿cuál es la tendencia que siguen? Aquí estamos hablando de narcotráfico desde la perspectiva de los estudios culturales, y en este caso, ¿cuál podría ser también el aporte de los estudios culturales para la solución de este problema de narcotráfico? ¿Qué información nos pueden dar, por ejemplo, los corridos o las películas de narcotraficantes que no nos están dando los otros estudios que se están haciendo en México, precisamente que intentan resolver este problema? Bueno, es una forma de acercarse a un tema complejo, pero lo que habría que señalar es que los corridos empiezan a hacer evidente diversas formas de complicidad. La prohibición de los corridos no se da a partir de que alguna persona iluminada recupere las viejas tesis de la influencia perversa de la música sobre las débiles mentes de la población mexicana. Esto se empieza a dar cuando los corridos empiezan a contar las complicidades desde los campos gubernamentales con el narcotráfico. Y empiezan a aparecer algunos corridos entre los cuales se destaca, por ejemplo, a Estados Unidos como la tierra de las oportunidades, donde lo que se señala es el asunto es cruzar la droga, porque en Estados Unidos todo está fácil, las complicidades, la tolerancia, corridos que empiezan a plantear, por ejemplo, los vínculos de algunas figuras de la política, del orden militar, del orden eclesiástico, con el narcotráfico. Corridos como el de Carlos y Raúl, en el corrido del circo de los Tigres del Norte, donde nos plantean a Carlos y Raúl regenteando el circo del narcotráfico. Corridos que hablan de los excesos y los vínculos de impunidad que se han venido generando en el país. Todo esto lo empiezan a plantear de manera muy clara los corridos. Entonces aquí, desde los estudios culturales, lo que tenemos es una posibilidad de entender estos tres ejes, y desde ahí habría que colocar el tema de la cultura. No estoy pensando en la cultura solo como en el análisis textual. Creo que uno de los aspectos centrales de los estudios culturales que por lo menos yo hago desde hace muchos años tiene que ver con esta articulación del texto y el contexto social, donde habría que, para poder comprender realmente qué están significando ese conjunto de textos, hay que colocar los otros elementos de los cuales se conforma el orden social, que tiene que ver con las condiciones objetivas, las condiciones socioeconómicas, lo que tiene que ver la forma desde la cual se están reordenando aspectos centrales de la convivencia social, pero también cuáles son los elementos simbólicos que participan en esa nueva construcción de referentes de significación para la población mexicana. Y entonces ahí eso lo estaba aportando ya desde hace tiempo los corridos, lo estaba aportando también, hay una impugnación muy clara desde la forma desde la cual se estaba estableciendo la llamada guerra contra el crimen organizado. Se presentan los propios desencuentros frente a la estrategia oficial y sus discursos en muchos de los planteamientos que se hacen a través de los corridos, pero también lo que podemos ver de manera muy clara es que la investigación de estos aspectos, con 30,000 muertos, que es mucho, es demasiada muerte innecesaria, sobre todo cuando vemos que no es cierto que esto esté implicando una condición donde la pregunta que se nos hace es que quién va ganando la guerra o quién ganará la guerra. De mi punto de vista es una pregunta equivocada. La pregunta correcta no es quién va a ganar la guerra, la pregunta ¿es pertinente esta guerra? ¿Realmente a través de esta guerra se está combatiendo lo que se dice combatir? ¿O al final de cuentas lo que está ocurriendo es un crecimiento de esos sitios a nuestros espacios de libertad, donde con menos de 2% de los crímenes que se cometen castigados, la tasa de impunidad es enorme? La violación de los derechos humanos está creciendo de manera alarmante en nuestro país y en ella participan, por supuesto, por definición, las figuras institucionales. Y entonces lo que estamos observando es un asunto de gran magnitud,
donde los temas centrales que deberían estar presentes en esta discusión, que son cuáles son los elementos desde los cuales conformar un proyecto de nación viable, que le dé sentido, que le dé certezas a las y los jóvenes que están creciendo en nuestro país y en América Latina sin las condiciones para construir proyectos viables de vida. Y por otro lado, estamos atrapados en una supuesta guerra contra el narcotráfico, donde todos los días observamos a través de la prensa la enorme tejido de complicidades que existe entre quienes supuestamente combaten a los narcotraficantes, pero que muchas veces juegan con doble cachucha. Muy bien, ya para finalizar esta interesante charla, me gustaría pedir a manera de opinión de una persona que habita en una ciudad donde hasta hace muy pocos meses no vivíamos todavía este nuevo contexto violento o esta nueva realidad violenta que yo creo que está generalizada ya en todo México. ¿Qué tan probable o cuál es el riesgo precisamente de que este tipo de expresiones lleguen a lugares a donde antes no existían? Es decir, la narcocultura se reproduce a la par de lo que se va reproduciendo el fenómeno del narcotráfico. Bueno, y mucho más allá, yo creo que el narcotráfico tiene ya una presencia nacional y una presencia mundial. El narcotráfico es una empresa global, es una empresa internacional, eso hay que entenderlo de manera muy clara. Y tiene como actores no solo a estas figuras que a veces nos venden como los temibles narcotraficantes, figuras estas con la tejana, cinto piteado, los pantalones de mezclilla, esas son figuras intermedias. El tema del narcotráfico vincula al circuito financiero. Hace 10 años el Congreso de Estados Unidos reconocía que por lo menos 10 bancos de Estados Unidos lavaban dinero del narcotráfico. El narcotráfico involucra una descomposición de figuras del ámbito público, de manera muy clara. Basta ver los indicadores de la enorme cantidad de policías y de personajes de los mundos de la esfera pública vinculados con el narcotráfico. Nuestro exar antidrogas, Gutiérrez Rebollo, preso por complicidad con el narcotráfico, la figura más importante en el combate al narcotráfico. Y podríamos citar muchas otras que la prensa y diversos mecanismos nos muestran en sus complicidades. Y entonces, incluidas narcolimosnas. Entonces, si tenemos todo esto de conjunto, efectivamente el narcotráfico está en el país, pero sus efectos, por ejemplo, esto que se conoce como los mangueras, que son una suerte de personas de alguna manera que no están involucradas con el narcotráfico, pero que, digamos, asumen, se compran parte de la estética, parte del estilo. Pero finalmente, de manera muy clara, lo que hay que decir es que el narcotráfico ya es un asunto nacional. El impacto que tiene en la economía es fuerte, su presencia social es muy fuerte, y lo que habría que destacar es que en lugares de la frontera, hasta hace pocos años, por ejemplo el caso particular de Tijuana, hasta hace unos 8 años la población pensaba que la llamada guerra contra el narcotráfico era una cosa que estaba ocurriendo entre estos personajes y no nos refería o no nos implicaba a nosotros. Ahora lo que se vive es un miedo derivativo. Este concepto de Bauman, de Zygmunt Bauman, y el miedo derivativo tiene dos dimensiones. Una, cuando uno se sabe expuesto al riesgo, cuando uno se siente implicado en el escenario de riesgo, lo cual antes no ocurría con la población, que no pensaba como, bueno, en algo andarán, ¿no? A lo mejor se matan entre ellos, este tipo de argumentos que usaba la gente. Ahora la gente sabe que todos estamos expuestos a una condición de riesgo. Y lo segundo del miedo derivativo, es que ante el escenario de riesgo sabemos que somos absolutamente indefensos, que no tenemos nada que hacer. ¿Qué puede hacer frente a un comando que llega con sus armas largas, en fin? Entonces, una situación de indefensión, que es la otra condición que atraviesa, en términos de cómo la gente enfrenta desde la perspectiva individual. Con esto no quiero dejar una visión pesimista de que no se puede hacer nada. Creo que ahora lo que me queda muy claro es que la única posibilidad de tener una estrategia distinta, una estrategia que realmente pueda transformar lo que estamos viviendo, debe de provenir desde la sociedad organizada. Yo creo que desde esta lógica
que se ha venido impulsando desde la acción de gobierno, no hay solución y en todo caso, como muchas veces se nos advierte, el baño de sangre va a continuar. Muy bien, pues lamentablemente el tiempo se nos agotó. Es un tema que evidentemente requeriría de mucho más tiempo para hacer un análisis mucho más amplio. Yo quisiera dejar los micrófonos abiertos para una posterior ocasión, poder seguir hablando sobre este tema. Y pues no me resta más que agradecerle estos minutos que nos dio para todo el auditorio de Entre Voces en San Luis Potosí. Doctor Valenzuela, muchas gracias. Del Trejo, muchas gracias y saludos a tu auditorio. Gracias.